Hola, mi nombre es Carlos. Me mudé al rancho de mi padre con la idea de empezar de nuevo en Valle de Santiago, Guanajuato, cuidar de la tierra que él tanto amaba y, tal vez, encontrar en ella algo de paz. Al principio, todo parecía sencillo. Unas cuantas vacas, gallinas dispersas por el corral, la tierra húmeda y fértil esperando ser trabajada. Cada rincón del rancho tenía un olor a pasado, a madera vieja, a polvo mezclado con hierba, y a veces sentía que mi padre aún caminaba entre los senderos que llevaba de la casa al establo. Los primeros días fueron tranquilos. Me levantaba temprano, antes del sol. Preparaba café de olla y caminaba entre los animales, revisando que todo estuviera en orden. Sin embargo, pronto noté que una de las vacas, una animal vieja de pelaje oscuro y ojos profundos, mugía de una manera que me resultaba extraña. Sus sonidos eran largos, pausados, como si intentara comunicar algo. Al principio lo atribuía a mi imaginación, al cansancio de la mudanza, pero la sensación de que sus mugidos tenían intención persistió. Una noche, mientras regresaba del establo con una linterna en mano, escuché pasos junto a la casa. Me detuve, conteniendo el aliento, y revisé todo, pero no había nadie. El silencio volvió a ser absoluto, solo roto por el susurro del viento entre los árboles y el lejano mugido de la vaca. La sensación de ser observado me acompañó hasta la cama. Intenté convencerme de que era normal. El rancho estaba solo, y los ruidos eran los que cualquier lugar viejo produce al asentarse. Al pasar los días, otras pequeñas cosas empezaron a perturbarme. Herramientas que dejaba en el cobertizo aparecían en lugares distintos. Sombras que sentía moverse fuera de la periferia de mi vista, y un aroma extraño a madera quemada que se infiltraba sin razón aparente en la casa. Cada vez que me acercaba a la vaca, sus ojos parecían seguirme con atención, y su mugido adquiría un tono más insistente, casi urgente. A veces me quedaba observando la noche desde la puerta del establo, escuchando el silencio roto solo por los grillos y la respiración de los animales, y sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era un frío que no venía del aire, sino de la sensación de que algo invisible estaba allí, esperando, observando cada uno de mis movimientos. Esa inquietud se fue haciendo más presente, más difícil de ignorar. Aunque trataba de mantenerme ocupado, de cuidar la tierra y los animales, la extrañeza del rancho me perseguía. Mis pensamientos se enredaban entre la rutina y la sospecha de que había algo más en aquel lugar. Cada mugido de la vaca se sentía como un mensaje que no podía descifrar. Y cada paso en la noche, aunque vacío de gente, me recordaba que no estaba realmente solo. Era la primera vez que comprendí que heredé algo más que un rancho, un secreto que parecía querer revelarse. Las noches empezaron a tornarse insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños regresaban con fuerza. Veía a la vaca, siempre ella, en medio de la oscuridad del rancho, mirándome con ojos que parecían humanos, llenos de advertencia y tristeza. No entendía lo que quería decirme, pero había algo en su mirada que me obligaba a sentir un temor profundo, como si algo terrible fuera a suceder si no comprendía. En mis sueños también aparecía una mujer. No recordaba su rostro con claridad, pero sus ojos reflejaban miedo y súplica. Caminaba entre los senderos del rancho, como buscando ayuda, y siempre desaparecía justo cuando intentaba acercarme. Cada vez que la veía, sentía que intentaba advertirme de algo, pero no podía escuchar sus palabras. La impotencia me dejaba paralizado y despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de vacío profundo. Intenté racionalizarlo. Me decía que eran solo pesadillas provocadas por la soledad y el cansancio, pero la realidad comenzó a mezclarse con los sueños. Durante el día, caminando entre los pastos y los animales,
Sentía que los ojos de la vaca me seguían de manera extraña, como si supiera lo que había soñado y quisiera recordármelo. Sus mugidos se volvían más insistentes y, a veces, parecían formar sílabas que no podía entender. Una madrugada, mientras revisaba el establo antes del amanecer, sentí un susurro que parecía mezclarse con el viento. No era un viento normal. Era como si la tierra misma respirara y arrastrara palabras que no podía distinguir. Sentí escalofríos recorrerme la espalda, y los mugidos de la vaca se repetían en un ritmo extraño, casi como si marcaran el compás de algo que debía recordar. El cansancio se acumulaba día a día. Mis ojos se cerraban solos mientras trabajaba la tierra, pero los sueños no traían descanso. Cada noche, al acostarme, temía dormir y enfrentar nuevamente a la mujer y a la vaca en la oscuridad del rancho. Incluso durante el día, la sensación de que algo me seguía no desaparecía. La soledad se volvía pesada y cada sonido se amplificaba en mi mente. Para distraerme, pasaba más tiempo cuidando de los animales y trabajando la tierra. Observaba el huerto, los cercos y los pastos, pero la vaca seguía distinta. Sus mugidos eran constantes, más claros, y a veces parecía pronunciar mi nombre o alguna palabra que se me escapaba. Sentía que la mujer de mis sueños estaba de alguna manera ligada a ella, un vínculo que no lograba comprender y que aumentaba mi inquietud. Una noche, después de asegurarme de que todas las puertas estaban cerradas y los animales dormían, escuché pasos suaves cerca del establo, que se detenían y luego continuaban como si alguien caminara con cautela. Mi corazón se aceleró y la respiración se volvió corta. No había nadie, pero la presencia se sentía real. La vaca mugía de manera insistente, y por primera vez comprendí que había algo antiguo y sobrenatural en el rancho que no podía ignorar. Al acostarme, la oscuridad me envolvía con un peso insoportable. Cerré los ojos, esperando que el sueño me liberara. Pero regresó la imagen de la vaca y de la mujer mirándome fijamente, como si supieran que estaba a punto de descubrir algo prohibido. El miedo y la impotencia se mezclaron, y entendí que el rancho ocultaba secretos que no debía ignorar y que, de alguna manera, esos secretos empezaban a buscarme a mí. No podía ignorar lo que sucedía en el rancho. Cada mugido de la vaca se sentía más intenso, más urgente, como si intentara decirme algo que yo debía entender de inmediato. Esa sensación me llevó a investigar la historia de la propiedad, buscando cualquier relato que pudiera explicar lo que estaba viviendo. Encontré documentos antiguos y recortes de periódicos locales que hablaban de desapariciones misteriosas y extraños pactos rurales en la región. Descubrí que, décadas atrás, los antiguos propietarios del rancho habían hecho un pacto con entidades que prometían prosperidad a cambio de ciertos rituales y entregas. Quienes incumplían desaparecían sin dejar rastro, y había rumores de que algunos eran transformados en animales. La idea me parecía absurda, incluso ridícula, pero un frío recorrió mi espalda al leer los nombres de los dueños anteriores y las historias que contaban los vecinos más viejos del pueblo. Cada noche, los sueños con la mujer y la vaca se hacían más vívidos. La mujer parecía intentar advertirme, como si supiera que yo estaba investigando algo que debía permanecer oculto. La vaca, por su parte, me seguía con la mirada en el establo, sus mugidos más prolongados y casi articulados, como si pronunciara palabras que no podía comprender. La sensación de ser observado se intensificaba, y ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. Una tarde, mientras revisaba el establo, noté marcas antiguas en la madera y en el suelo, símbolos que parecían rituales olvidados. Me sentía atrapado entre la incredulidad y el terror. Quería ignorar todo, pero algo en mi interior me decía que debía comprender. La vaca se acercaba y sus ojos parecían reflejar conocimiento, como si ella misma fuera parte del secreto
que había permanecido oculto durante generaciones. Al anochecer, mientras llevaba la vaca al establo, escuché algo que me heló la sangre. Alguien pronunció mi nombre. No fue un susurro, sino una voz clara que resonó en la noche, saliendo de la misma vaca. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mis manos, incapaz de moverme o pensar con claridad. Esa noche no pude dormir. El miedo se mezclaba con la incredulidad, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica que simplemente no existía. Decidí hablar con vecinos ancianos y familiares que conocieran la historia del rancho. Me contaron que los pactos antiguos eran tratados con respeto, y que quienes intentaban ignorarlos o burlarse de ellos pagaban un precio. Nadie mencionaba detalles directos sobre la vaca, pero todos coincidían en que la propiedad estaba marcada, que había algo en ella que no debía ser perturbado. Mi corazón se aceleraba con cada relato. Comprendí que los susurros, los mugidos y los pasos que sentía por la noche no eran fruto de mi imaginación. El miedo me consumía. Cada sonido, cada sombra, cada mugido parecía confirmar que el rancho estaba vivo de una manera que yo no entendía. La vaca se convirtió en el centro de mi terror. No era un animal común, era una advertencia, un recordatorio de lo que había ocurrido con los antiguos dueños. Sentía que cada vez que me acercaba a ella, me acercaba también a un secreto que podía destruirme si lo desataba. Esa noche, después de asegurar que todo estuviera en su lugar, no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé sentado en el porche, escuchando los mugidos que ahora pronunciaban palabras que mi mente temía reconocer. La vaca estaba afuera, quieta, observándome, y la mujer de mis sueños parecía acompañarla en algún lugar entre la vigilia y el sueño. Entendí que el rancho y sus antiguos secretos no me dejarían en paz, y que mi vida había cambiado para siempre desde el momento en que decidí heredar aquella tierra. Llegó un momento en que comprendí que no podía seguir allí. El miedo ya no era un compañero silencioso, se había convertido en un huésped permanente que ocupaba cada rincón de mi mente. Una noche, decidí llevar a la vaca al campo, lejos del establo y del rancho, esperando que al alejarla pudiera liberarme de aquella presencia inquietante. La guié hasta los pastos más alejados y, con un nudo en el estómago, la dejé allí, observando cómo se alejaba entre la oscuridad, mientras sus mugidos persistían en el aire, claros y fuertes, como un llamado que no podía ignorar. Sabía que debía irme antes de que algo peor sucediera. Su silueta se perdía entre la penumbra del campo, pero sus mugidos continuaban resonando en mi mente, recordándome que su presencia no se disolvería tan fácilmente y que lo que había dejado atrás en el rancho seguía activo, esperando. Al amanecer, dejé la casa y caminé hacia la carretera principal. No miré atrás, aunque sentía que la vaca me seguía con la mirada desde el límite del pasto. Su silencio era tan pesado como su presencia de noches anteriores, y algo en mí sabía que no desaparecería fácilmente, que su existencia en el rancho estaba atada a algo más antiguo y oscuro de lo que podía comprender. Durante los primeros días después de abandonar el rancho, no dejaba de escuchar los mugidos en mi cabeza, como si la vaca hubiera dejado una huella invisible que viajaba conmigo. No había explicación racional. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la mujer de mis sueños también estaba allí, observándome con súplica y miedo, como recordándome que algo en ese lugar seguía intacto y activo. Intenté continuar con mi vida, ocuparme de otras cosas, distraerme con trabajo y visitas de amigos, pero la sensación de que algo me perseguía no desaparecía. Mis sueños regresaban con imágenes del rancho, de la vaca, de la mujer y de los pasos que escuchaba en la noche. Me sentía atrapado entre la realidad y un recuerdo que parecía demasiado real para ser solo un sueño.
La idea de vender el rancho surgió como una solución práctica, una manera de cortar con todo lo que me ataba a ese lugar. Sin embargo, nadie quiso comprarlo. La propiedad permanecía vacía, marcada por historias que los vecinos contaban en susurros. Algunos decían que el rancho estaba maldito, otros que los animales de allí eran extraños, y todos coincidían en que nadie debería permanecer demasiado tiempo en ese lugar. A veces me detenía a pensar en la vaca, en cómo su presencia había cambiado todo. No era solo un animal, era un recordatorio de que los antiguos pactos y secretos rurales podían persistir más allá de la vida de quienes los practicaban. La sensación de terror que me había acompañado durante semanas no desaparecía, y comprendí que la maldición no residía en mí, sino en la tierra misma y en aquello que había permanecido oculto durante generaciones. Con el tiempo, aprendí a vivir con la memoria del rancho y de la vaca que hablaba. No volvía, pero los recuerdos eran vívidos, y cada vez que escuchaba un mugido en la distancia, no podía evitar estremecerme, recordando la noche en que la voz de un animal me habló y me enseñó que algunas cosas en el mundo rural no deben ser desafiadas. Hoy, al mirar atrás, comprendo que el rancho ya no me pertenece. Lo que heredé fue más que tierra y animales. Heredé un misterio que no debía tocar. La vaca desapareció, pero sus mugidos persisten en mi memoria, recordándome que hay secretos que no se deben ignorar y que, en Valle de Santiago, algunas historias permanecen vivas mucho después de que uno se ha ido. Me llamo Elena, tengo 55 años y he vivido toda mi vida en este pequeño pueblo de Zacatecas. Estoy casada con Luis, mi compañero desde hace más de 30 años, y juntos vivimos en una casa antigua de adobe, con techo de tejas rojas y un patio trasero amplio, lleno de pequeños árboles frutales y rincones que el tiempo había olvidado. Desde hacía semanas había estado mirando un rincón olvidado de nuestro patio trasero, cubierto de maleza y piedras, pensando en qué podría hacer con ese espacio. Siempre me había gustado la idea de tener una hortaliza propia, algo que cultivara con mis manos y que pudiera usar en nuestra cocina diaria. Luis me veía con esa mezcla de paciencia y curiosidad, como si supiera que yo siempre encontraba formas de ocuparme, aunque él prefiriera descansar a la sombra del nopal que crecía cerca del pozo. Empecé por limpiar el terreno. El sol pegaba fuerte esa tarde de verano, y el barro se pegaba a mis botas mientras retiraba las piedras más grandes. Sentía el sudor correr por mi frente y la espalda, y a cada palada removida, algo en mí se llenaba de esperanza. La tierra tenía un olor húmedo, profundo, y mientras la volteaba con la pala, me parecía escuchar un leve crujido, como si el suelo mismo respirara bajo mis manos. Planté las semillas que había comprado en el tianguis del pueblo: tomates, chiles, calabazas. Cada semilla depositada era una pequeña promesa de vida y sustento. Luis me ayudó a colocar tutores y a hacer surcos para el riego. La rutina se volvió un pequeño ritual. Regar temprano, revisar las hojas, proteger las plantas del calor intenso. Todo parecía normal, y sin embargo había algo en aquel rincón que me hacía sentir que no estaba completamente sola. A los pocos días, noté que las primeras hojas brotaban más rápido de lo que había esperado. Al principio pensé que era mi imaginación. Luego vi cómo los tallos se estiraban. Las hojas se abrían enormes, casi demasiado perfectas. Cada mañana me asomaba al patio y me sorprendía de nuevo. El crecimiento parecía desafiar la lógica de las estaciones y del tiempo. Era como si la tierra hubiera absorbido una fuerza que yo no comprendía. Una tarde, mientras regaba las plantas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Creí ver una sombra entre los surcos, moviéndose apenas, como si observara mis manos mientras tocaban la tierra. Me detuve,
Contuve la respiración y esperé unos segundos, pero no había nada. Sin embargo, la sensación no desapareció. Algo invisible me estaba observando, y la emoción de orgullo que sentía al ver mi hortaliza empezaba a mezclarse con una inquietud silenciosa. A pesar del temor, no podía dejar de cuidar aquel rincón. Me encontraba hablando con las plantas en voz baja, regando con cuidado, observando cada movimiento de sus hojas. Había algo fascinante en su vigor, en su color intenso, pero también había una sombra de desconcierto en mí. Cada vez que me retiraba hacia la casa, sentía que dejaba atrás algo que no comprendía del todo, un misterio que crecía junto con mis tomates y mis calabazas. Al principio, pensé que los malestares que sentíamos eran por el calor del verano o por algún resfriado pasajero. Pero pronto me di cuenta de que no era normal. Luis comenzó a quejarse de dolores en los músculos y fatiga que lo dejaba en la silla sin poder levantarse. Yo sentía mareos constantes, náuseas que me impedían terminar las tareas de la casa y un cansancio profundo que no desaparecía aunque durmiera varias horas. La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Algo en nuestra rutina había cambiado y no podía identificar qué. Al observar nuestras comidas, noté que los síntomas empeoraban especialmente después de comer los vegetales que habíamos cosechado. Al principio lo atribuí a coincidencias, pero la sensación de culpa empezó a crecer dentro de mí. La tierra que había cuidado con tanto esmero, la hortaliza que me llenaba de orgullo, ahora parecía estar enfermándonos. Cada bocado que daba se mezclaba con un temor silencioso que me hacía mirar alrededor, temiendo ver algo fuera de lo normal en el patio. Decidimos acudir al médico del pueblo. Los análisis no arrojaban resultados claros. No había intoxicación aparente ni señales de infección. La incertidumbre nos hacía sentir aún más vulnerables. Mientras regresábamos a casa, Luis y yo caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, con la sensación de que algo inexplicable se había infiltrado en nuestra vida cotidiana. La impotencia que sentía me oprimía el pecho. ¿Cómo podía algo tan simple como cuidar una hortaliza convertirse en una amenaza silenciosa? Cada día me despertaba con el cuerpo pesado y dolorido, y aún así me obligaba a salir al patio para regar las plantas. Verlas crecer tan vigorosas mientras nosotros nos debilitábamos me provocaba un sentimiento extraño, mezcla de fascinación, miedo y culpa. Me preguntaba si la tierra nos estaba cobrando de alguna manera, o si había despertado algo que no comprendía. Luis se limitaba a mirar los surcos con expresión seria, evitando comentar nada, pero yo sabía que él también sentía esa inquietud silenciosa que nos rondaba. Empecé a observar cada detalle. Las hojas brillaban con un verde intenso, los frutos crecían con rapidez y hasta parecían brillar bajo el sol de la tarde. Pero mientras la hortaliza prosperaba, nuestros cuerpos se debilitaban. Cada vez que tocaba la tierra, sentía un escalofrío que recorría mi espalda, como si algo vivo se escondiera entre las raíces. A veces me detenía, con las manos aún en el suelo, preguntándome si estábamos siendo castigados por nuestra curiosidad o por haber perturbado algo que debía permanecer en silencio. La tensión dentro de la casa aumentaba. Los silencios se hicieron más largos y pesados. Luis evitaba comer los vegetales, y yo me obligaba a hacerlo solo por costumbre, aunque el miedo me atenazaba el estómago. La rutina de la casa y del patio se convirtió en un campo de vigilancia silenciosa. Cada movimiento de las plantas, cada cambio en su crecimiento, cada aroma de la tierra húmeda me mantenía en alerta. No podía descansar, y cada noche me acostaba con la sensación de que algo nos observaba desde el patio, aguardando nuestro próximo paso. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Comenzaron los sueños extraños, vívidos y perturbadores.
Veía personas enterradas entre los surcos de la hortaliza, con manos que emergían del suelo y rostros que suplicaban ayuda. Al despertar, mi corazón latía con fuerza y la habitación parecía más fría de lo normal, aunque Luis dormía a mi lado sin notar nada. Una madrugada sentí un peso sobre la cama, como si alguien estuviera parado al pie de ella. Abrí los ojos lentamente y vi una figura translúcida, difusa, que me observaba. Un grito se atoró en mi garganta, y en cuanto moví la mano o hice algún gesto brusco, la aparición desapareció. Sentí un alivio inmediato, pero también un miedo profundo. La sensación de estar vigilada no se fue, y me costaba respirar con normalidad. Durante el día, intentaba ocuparme de la casa y del patio como siempre, pero cada movimiento me recordaba los sueños. Miraba la hortaliza y sentía que las plantas se inclinaban ligeramente hacia mí, como si tuvieran vida propia. Cada hoja brillante, cada fruto que crecía a un ritmo imposible, parecía burlarse de nuestra debilidad. La fascinación que antes sentía se mezclaba ahora con terror y desconfianza. Luis notaba mi cambio de comportamiento, mi mirada inquieta y mis movimientos cautelosos alrededor del patio. No decía nada, pero sabía que él también percibía algo extraño. Yo evitaba hablar de los sueños y de la figura que había visto, porque temía que me tomara por loca. Sin embargo, la ansiedad crecía día tras día. Incluso los momentos simples, como regar las plantas o preparar la comida, se habían convertido en pruebas de resistencia emocional. A veces me quedaba observando la hortaliza desde la ventana de la cocina, notando cómo algunas hojas se movían sin viento, cómo los frutos parecían inclinarse hacia la tierra como si respiraran. Sentía que algo en ese rincón había cambiado de manera irreversible, algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. La sensación de culpa y miedo se mezclaba con la certeza de que nuestra vida estaba siendo vigilada por una fuerza que no comprendíamos. Cada noche me acostaba con los ojos abiertos, esperando la aparición, temiendo los sueños y sintiendo cómo mi cuerpo y mi mente se debilitaban ante la tensión constante. La hortaliza prosperaba, nosotros nos consumíamos, y la frontera entre lo real y lo que soñaba se volvía cada vez más difusa. Sabía que algo terrible se estaba gestando en aquel patio, pero no podía huir de ello. Era parte de nuestra vida ahora, un secreto que debía soportar sola, aunque Luis compartiera silenciosamente el mismo miedo. Decidí que ya no podía seguir cuidando la hortaliza. El miedo se había apoderado de mí y cada paso hacia aquel rincón del patio me provocaba un escalofrío que recorría mi espalda. Dejé de regar, de tocar la tierra, incluso de mirar los surcos. Sin embargo, mientras trataba de ignorarla, notaba que la hortaliza seguía creciendo, más fuerte y exuberante que nunca, como si se alimentara de nuestra ausencia y de nuestro miedo. El verano siguiente fue aún más aterrador. La vegetación se expandió sin control. Tomates, calabazas y chiles brotaban por todos lados, levantándose con fuerza incluso donde no había sembrado nada. Traté de arrancar todo, cavar, cortar las raíces, pero cada intento parecía inútil. Lo que hacía desaparecer volvía a crecer al día siguiente, como si la tierra misma se negara a quedarse vacía. Sentía desesperación mezclada con rabia, pero también un miedo profundo que me obligaba a detenerme y observar cada movimiento de la hortaliza. Luis, aunque escéptico, me ayudaba a arrancar lo que podíamos, pero incluso él comenzó a temer la fuerza que habitaba en aquel rincón. Las noches eran largas y silenciosas, el patio parecía susurrar, y yo me sentía vigilada incluso desde la cocina. Cada hoja que se movía sin viento me recordaba que aquello no era natural, que algo vivo y oscuro había surgido de nuestra curiosidad. Con el tiempo comprendí que no había manera de controlar lo que habíamos despertado.
Cada intento de arrancar la hortaliza terminaba en fracaso y me dejaba exhausta y temblorosa. La frustración me invadía y un sentimiento de impotencia se mezclaba con el terror. Habíamos hecho algo que escapaba de nuestra comprensión y ahora formaba parte de nuestra vida, una presencia silenciosa pero constante. Al final, decidí dejar de luchar. Dejé el patio en manos de la hortaliza, alejándome de aquel rincón, aunque nunca lo olvidé. Observaba desde la ventana cómo las plantas seguían creciendo con vida propia, y sentía una mezcla de resignación y temor. Era como si la tierra hubiera cobrado conciencia y estuviera recordándome que nuestra intervención había despertado algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. A veces me pregunto si alguna vez desaparecerá. Cada temporada, cuando el sol calienta el patio y la tierra se humedece, la hortaliza brota otra vez, recordándome que nuestra curiosidad tuvo un precio. Ahora aprendo a convivir con la inquietud, con el miedo silencioso que acecha tras las hojas verdes y los frutos imposibles. Comprendí, con un dolor silencioso, que hay secretos que la tierra guarda y que algunas fuerzas no se pueden controlar, solo se pueden respetar y temer. Soy Rafael, tengo 75 años y vivo solo en mi rancho en San Juan del Río, Querétaro. Tras la muerte de mi esposa Laura, mi vida se ha reducido a cuidar de lo que puedo, alimentar a los animales, mantener la casa y trabajar un poco la tierra, aunque la fuerza no es la misma de antes. Mi pensión me permite sobrevivir, pero no llena el vacío que quedó en mi corazón. Escribo estas palabras como un aviso para quienes atraviesan situaciones similares, para que no subestimen la soledad ni los sentimientos que pueden atraer cosas que no comprendemos. Después de la partida de Laura, mi casa dejó de ser hogar y se convirtió en un lugar donde el tiempo se arrastraba con pesadez. Cada habitación parecía más grande. Los ecos de los pasos resonaban como recordatorios de que ahora estaba solo. Me despertaba con la sensación de vacío, y aunque el sol iluminaba la sala, no lograba calentar la frialdad que sentía dentro. Las tareas del rancho se volvían monótonas: alimentar a los animales, limpiar el establo, revisar los cercos. Todo se hacía sin ganas, como si cada acción careciera de sentido. Los días pasaban y la ausencia de mis hijos se hacía más evidente. Venían rara vez y cuando lo hacían, las visitas eran breves y llenas de distracciones. Me miraban con compasión, como si el dolor que llevaba fuera un objeto visible. Yo sonreía por cortesía, pero por dentro sentía que cada vez me quedaba más aislado, como un árbol viejo en medio del campo que nadie visitaba. La compañía de Laura había sido mi refugio, y sin ella, incluso los recuerdos se sentían ajenos. Una tarde, mientras caminaba por la carretera de terracería que llevaba al pueblo, el viento traía aromas de tierra mojada y maíz recién cortado. Fue entonces que lo vi. Un hombre de apariencia sencilla, con sombrero oscuro y ropas humildes, que parecía observarme sin prisa. Se acercó con una calma que contrastaba con mi inquietud, y de alguna manera su presencia me resultó reconfortante. No pregunté su nombre de inmediato, pero sentí que podría confiar en él sin necesidad de explicaciones. A partir de ese encuentro, empecé a notar que él aparecía siempre en los momentos en que más sentía el peso de la soledad. Caminábamos juntos por la orilla del rancho o la carretera, y aunque no compartíamos palabras directas, me daba la sensación de que escuchaba cada pensamiento mío. En esos paseos sentí un alivio extraño, como si por un instante la tristeza se hiciera más liviana. La compañía se volvió un bálsamo silencioso que no había encontrado desde la muerte de Laura. Al principio, creí que todo era casualidad. El hombre parecía tener un interés genuino por mí, y su forma de inclinar la cabeza
Observar los campos y el horizonte me hacía pensar que entendía lo que significaba vivir solo después de perder a alguien tan cercano. Comencé a abrirme a él, aunque solo fuera con pensamientos internos, recordando momentos felices con Laura, mi enojo hacia los hijos que me visitaban poco y los miedos que nunca había compartido con nadie. Las noches en el rancho se hicieron más largas. La oscuridad envolvía la casa y las sombras de los muebles parecían alargarse y mezclarse con los recuerdos. A veces sentía que lo veía en el umbral de las habitaciones, observando desde lejos mientras yo me ocupaba de pequeñas tareas. Pero cuando volteaba, no había nadie. Esa sensación de ser acompañado y a la vez observado empezaba a confundirme. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío me recorría la espalda, aunque no entendía de dónde provenía. En la cocina, la rutina diaria me parecía absurda. Preparar el desayuno, limpiar los platos, colocar los trastes en su lugar, todo se sentía vacío. Sin embargo, la idea de que alguien pudiera compartir aunque fuera un poco de mi silencio me daba fuerzas para continuar. Esa presencia silenciosa se volvió un punto de apoyo en medio del vacío, aunque algo dentro de mí comenzaba a sospechar que no todo era tan natural como parecía. Con cada paso por la carretera, con cada encuentro sin palabras, la soledad que me había acompañado desde la muerte de Laura empezaba a transformarse en una mezcla de alivio y desconfianza. Era reconfortante no sentirme completamente solo, pero también había una inquietud latente, como si la compañía recién encontrada tuviera un precio que aún no podía comprender. Aún así, por primera vez en semanas, sentí que podía soportar el día siguiente. A medida que pasaban los días, la presencia de Samuel se volvió parte de mi rutina, aunque sin que pudiera definir exactamente cómo ni por qué. No compartíamos palabras directas, pero él escuchaba mis pensamientos y recuerdos como si fueran confesiones silenciosas. Empecé a sentirme aliviado por primera vez desde la muerte de Laura. Poder desahogar mi tristeza sin juicios ni interrupciones me daba un extraño consuelo, y aunque no lo admitiera, su compañía se volvió necesaria. Con el tiempo, las cosas extrañas comenzaron a hacerse presentes en la casa. Sombras que se alargaban y se movían por los rincones, objetos que aparecían fuera de lugar y un frío que no correspondía a la temperatura exterior. La primera vez que sentí un escalofrío inexplicable, me lo atribuía a la vejez, al viento entrando por las rendijas, pero con cada día que pasaba, la sensación se volvía más intensa y difícil de ignorar. El desconcierto se mezclaba con la tranquilidad que me proporcionaba Samuel, y no sabía cómo conciliar ambas cosas. La comida también empezó a darme señales. Los frijoles y el pan se descomponían más rápido de lo habitual, incluso cuando los revisaba cuidadosamente antes de guardarlos. Me preguntaba si estaba descuidando algo, pero mis rutinas eran las mismas de siempre. Ese deterioro inexplicable me llenaba de frustración y miedo silencioso. Al principio lo minimizaba, pero pronto comprendí que había algo más, algo que no podía controlar ni explicar. Caminábamos juntos casi todos los días, y durante esos paseos me sentía escuchado como nunca antes. Le contaba, en silencio, mis resentimientos hacia mis hijos, la soledad que me pesaba y los recuerdos de Laura que aún me atormentaban. Samuel parecía entender cada emoción, cada pensamiento reprimido, y su presencia me hacía sentir que no estaba solo en el mundo. Sin embargo, había un sentimiento sutil, casi imperceptible, que me hacía dudar de su verdadera naturaleza. Empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban, sombras que parecían seguirme incluso cuando él no estaba presente. Marcas en la pared que aparecían de repente y una sensación de ser observado aunque estuviera solo. Cada vez que giraba para mirarlo, parecía que su figura se desvanecía ligeramente,
como si no estuviera del todo allí. Esa percepción me llenaba de un miedo silencioso, pero el alivio que sentía en su compañía seguía siendo más fuerte que la inquietud. Los días se sucedían con esta mezcla de confort y desasosiego. La casa, antes vacía y silenciosa, ahora parecía tener vida propia. A veces escuchaba ruidos leves, pasos que no correspondían a los míos, y un susurro que no alcanzaba a entenderse. Me decía a mí mismo que eran cosas de la imaginación, de la soledad, pero la persistencia de estos fenómenos empezaba a erosionar mi tranquilidad. A pesar de todo, me aferraba a la compañía de Samuel. Sentía que, si podía compartir aunque fuera un poco de mi tristeza y mis recuerdos, el peso del dolor sería más llevadero. Me daba fuerzas para continuar con las tareas del rancho, para mantenerme activo, aunque el miedo comenzara a instalarse en un rincón de mi mente. La dependencia que sentía era silenciosa y dolorosa. Necesitaba su presencia, pero algo dentro de mí sabía que no todo era normal. Cada noche, al cerrar las ventanas y encender la lámpara de aceite, miraba las sombras proyectadas por los muebles y las paredes. Sentía que Samuel estaba allí, incluso cuando no podía verlo directamente. La mezcla de alivio y miedo se volvía más intensa con cada día que pasaba. Comprendí que su compañía tenía un precio. Mientras más me apoyaba en él para soportar la soledad, más parecía absorber parte de mi miedo, de mi tristeza, y algo dentro de mí comenzaba a temer lo que podría suceder si alguna vez desaparecía. Una noche, mientras revisaba los establos, sentí una presencia detrás de mí más intensa que de costumbre. El aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió toda mi espalda. Giré lentamente y, por un instante, pensé que era Samuel parado en la puerta. Pero lo que vi me heló la sangre. Lo vi atravesar la pared del granero como si fuera humo, desvaneciéndose y reapareciendo del otro lado sin tocar nada. Mi corazón latía con fuerza y por primera vez sentí un miedo real. El miedo que no se puede ignorar ni racionalizar. Esa visión me obligó a recordar todos los pequeños sucesos extraños que había estado dejando pasar. Las sombras que se movían sin razón, los alimentos que se descomponían inexplicablemente, el frío que aparecía de la nada. Todo tenía sentido ahora, y el alivio que había sentido en su compañía se convirtió en un peso insoportable. Samuel no era un hombre, era algo más, algo que se alimentaba de mi tristeza y mi soledad. La comprensión me llenó de terror y de culpa al mismo tiempo. Las noches se volvieron insomnes. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara, me hacía temblar. Ya no podía confiar en mi percepción de la realidad, porque sabía que la entidad podía moverse y observar sin que yo pudiera controlarlo. Empecé a cuestionarme si había estado imaginando la compañía que tanto había valorado, o si todo había sido una ilusión creada por algo que conocía demasiado bien mi dolor. A veces sentía su mirada aunque no lo viera. Su forma de estar siempre presente en los momentos de vulnerabilidad me hacía sentir protegido y, al mismo tiempo, atrapado. Comprendí que la entidad se alimentaba de mis emociones. Cuanto más dependía de Samuel para aliviar mi soledad, más poder adquiría sobre mí. La idea de estar atrapado en mi propia casa con algo que no podía ver ni tocar me llenaba de desesperación. Intenté mantener la calma, seguir con mis rutinas y ocuparme del rancho como antes, pero nada era igual. La casa parecía más grande y más oscura, y las sombras parecían densas como si quisieran envolverme. Recordaba momentos con Laura, y esos recuerdos ya no eran reconfortantes. Se habían convertido en combustible para la presencia que me acechaba. Cada vez que me sentaba a escribir o a comer, sentía que Samuel estaba allí, observando cada movimiento, como un espectro que existía solo para mí. Hubo una noche en que decidí enfrentar la verdad. Me quedé quieto en la sala, respirando hondo,
y traté de verlo claramente. La figura apareció, difusa y oscura, pero con una forma que recordaba a un hombre. Entonces lo vi sonreír, un gesto extraño que no pertenecía a este mundo. En ese momento comprendí completamente que no había un amigo humano a mi lado, sino una entidad que había esperado pacientemente hasta que mi dolor la hiciera real. El miedo se mezcló con la tristeza. Había buscado consuelo y compañía, y sin saberlo, había invitado a algo que solo podía crecer con mi vulnerabilidad. Me sentí traicionado, pero también impotente. No había a quien recurrir, ni nadie que creyera mis palabras. La realidad se volvió difusa, y cada sombra en la pared se convirtió en un recordatorio de que Samuel siempre estaría allí, sin importar lo que hiciera. Esa revelación me enseñó una lección dolorosa. La soledad y el dolor son puertas que pueden atraer cosas que no comprendemos. Lo que creía un amigo confiable era en realidad una presencia alimentada por mi tristeza. Y ahora comprendía que debía tener cuidado con las emociones que se dejan sin control. Esa noche, mientras el viento soplaba afuera y la casa crujía con su propio peso, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma, y que debía aprender a convivir con algo que no podía enfrentar directamente. Después de comprender la verdadera naturaleza de Samuel, decidí que debía registrar todo lo que había sucedido. Tomé papel y lápiz y comencé a escribir cada detalle. Los paseos por la carretera, las conversaciones silenciosas, las sombras que se movían por las paredes, el frío que no podía explicarse, los alimentos que se estropeaban sin razón. Cada palabra escrita era un intento de poner orden en mi mente y, al mismo tiempo, una manera de advertir a otros sobre los peligros de la soledad profunda. Mientras escribía, algo llamó mi atención sobre la mesa. Una fotografía que antes no había visto. Era la imagen de Samuel, sentado y sonriendo, con la calma que siempre había mostrado, como si supiera que lo había descubierto. Esa sonrisa, inmóvil e inquietante, me recorrió de pies a cabeza. Comprendí que la entidad no se iba, que su presencia seguiría acechando mi vida, y que la foto era un recordatorio silencioso de su existencia y su paciencia. Los días posteriores fueron difíciles. La casa continuaba con sus sombras y sus ruidos inexplicables, pero ahora mi percepción había cambiado. Cada crujido de la madera y cada sombra proyectada me recordaban que Samuel estaba allí, observando, absorbiendo parte de mis emociones. La sensación de vigilancia constante me hacía sentir vulnerable, pero también me enseñó a mantener la calma y a no ceder al pánico. Debía aprender a coexistir con algo que no podía enfrentar directamente. Intenté retomar algunas rutinas normales en el rancho, pero mi mente estaba siempre alerta. Alimentar a los animales, revisar cercas o preparar la comida se convertía en un acto meditado, consciente de que no estaba solo. La compañía que antes me reconfortaba, ahora era una amenaza silenciosa, y cada paso que daba estaba teñido de precaución. La soledad había cambiado su forma de tocarme. Ya no era un vacío, sino un espacio donde algo oscuro podía crecer si me descuidaba. Decidí también dejar instrucciones y notas sobre lo que había pasado, por si alguien más llegaba a vivir en este lugar o atravesaba una situación similar. Mis palabras no eran solo relatos de miedo, eran advertencias basadas en la experiencia real de sentir que la tristeza y la soledad podían atraer presencias que se alimentan del dolor humano. Cada línea escrita estaba impregnada de la urgencia de quien sabe que ha sobrevivido, pero que no puede controlar lo que acecha en la sombra. Ahora, mientras contemplo la fotografía de Samuel en la mesa y escucho los crujidos de la casa en la noche, sé que esta historia no tiene un final definitivo. La entidad sigue ahí, silenciosa y paciente. Mi propósito al contar esto es claro: advertir a otros que cuiden su soledad, que no dejen que el dolor sin compañía
se transforme en algo que no pueden comprender ni controlar. Lo que viví fue real, y lo que se esconde en las sombras espera a quienes, como yo, buscan consuelo sin sospechar el precio que puede traer. Mi nombre es Eleanor. Hace aproximadamente 3 años me mudé a un pequeño pueblo en Jalisco, cuyo nombre prefiero no mencionar, porque todavía vivo aquí y no quiero perjudicar mi imagen ni mi trabajo como profesora. Es una región pequeña y ya sabes cómo es. La gente habla, todos conocen a todos y las noticias viajan rápido, algunas veces antes de que uno mismo se dé cuenta. Las calles son estrechas y empedradas, con casas bajas de adobe o ladrillo, pintadas en tonos cálidos, con tejas rojas en los techos que crujen con la lluvia. Hay plazas pequeñas donde los vecinos se reúnen por las tardes a conversar y un mercado local donde se venden frutas frescas, tortillas recién hechas y hierbas que aún se cultivan en los huertos cercanos. Mi hijo Aloíso parecía más callado de lo habitual, mirando las fachadas y los árboles como si intentara memorizar cada detalle. En cuanto a mí, bueno, estaba encantada con la región, quería conocer pronto a la gente, sus costumbres y el antiguo río de la zona. Entonces, después de una semana desempacando mis cosas de las cajas, organizando la casa y adaptándome a mi nueva rutina en la escuela, donde enseñaba español y literatura, decidí caminar por el lecho del río que recorría las tierras alrededor del pueblo y que se secaba eventualmente en las estaciones más cálidas. El río estaba completamente seco. Sus aguas habían desaparecido hacía semanas, dejando piedras y arena expuestas. Al principio me llamó la atención la serenidad del lugar, un silencio profundo que contrastaba con el murmullo constante de la ciudad. Caminé despacio sobre las piedras, notando cómo la tierra, aunque seca, conservaba un olor húmedo, mezcla de barro y hojas secas. Algo en el aire me hizo estremecer, pero intenté racionalizarlo. La soledad de ese lugar podía jugar trucos a mi mente. Mientras avanzaba, sentí un ligero murmullo que parecía venir de entre las piedras. Era apenas audible, como un susurro, y por un instante me pareció que alguien llamaba mi nombre. Di un paso atrás, dudando, y escuché de nuevo, más cerca, más insistente. Me detuve y cerré los ojos, pensando que el viento estaba jugando conmigo, pero el viento no soplaba. Una inquietud desconocida se instaló en mi pecho, una mezcla de curiosidad y temor que no supe cómo explicar. Aloíso corría a lo lejos, despreocupado, y su risa me hizo sentir un alivio momentáneo. Quise hablarle, pero no encontré palabras. Parecía imposible transmitir la sensación de que algo invisible nos observaba. Me obligué a concentrarme en los detalles cotidianos, las flores silvestres que crecían en los márgenes del río, el trino lejano de un pájaro carpintero, los colores cálidos del atardecer reflejándose en la arena. Intentaba convencerme de que no había nada extraño, aunque algo en mi interior me decía lo contrario. El silencio volvió a imponerse, y con él un escalofrío recorrió mi espalda. Cada paso hacía que las piedras crujieran bajo mis zapatos, pero parecía que el murmullo seguía mis movimientos, fluctuando entre los límites de lo audible y lo intangible. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, y me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo normal. No quería admitirlo, pero sentía que ese río seco tenía memoria, que guardaba algo que no podía comprender todavía. Decidí acercarme al centro del lecho, donde las piedras se hacían más grandes y planas. Allí, el murmullo se transformó en un sonido más claro, casi humano, como si alguien estuviera hablando muy bajo. Me detuve, cerré los ojos y me concentré en identificar la fuente, pero no había nadie. Solo el río, seco y silencioso, y yo,
atrapada entre la incredulidad y una sensación de respeto que no había experimentado antes. Aloíso se acercó a mí, preocupado por mi expresión. Intenté sonreírle y asegurarme de que todo estaba bien, aunque sentía una tensión inexplicable. Habíamos llegado a un lugar que parecía normal para cualquiera que caminara por el pueblo, pero para mí, en ese instante, cada piedra, cada rama, cada sombra, tenía un significado que no podía descifrar. Quise apartar la sensación, racionalizarla, pero una parte de mí sabía que no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Cuando nos alejamos del río para regresar a casa, miré hacia atrás una última vez. El lecho seco parecía inmutable, pero en mi memoria se quedó la sensación de que algo me había llamado, algo que no quería ser visto, pero sí escuchado. Aún no sabía qué era, ni cuánto de ese misterio estaba ligado al pasado del lugar, pero sentí que esa tarde marcaba el inicio de algo que cambiaría nuestra estancia en Valle de Bravo de una manera que no podía anticipar. Las primeras semanas en el pueblo transcurrieron con cierta calma, pero pronto comencé a notar detalles que me inquietaban. Al principio eran pequeñas cosas, utensilios de cocina que aparecían en lugares distintos a donde los había dejado, libros que cambiaban de estante sin explicación. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez mi hijo los movía mientras yo estaba ocupada, pero Aloíso aseguraba no haber tocado nada, y yo confiaba en él. El agua de la casa empezó a comportarse de manera extraña. A veces, al abrir la llave del lavabo o del baño, brotaba turbia, con un tono que me recordaba a barro diluido. Intenté justificarlo con algún problema en la tubería o con la presión del agua, pero no encontraba ningún patrón ni explicación técnica. Cada vez que sucedía, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si el agua quisiera advertirme de algo que no entendía. La comida también empezó a deteriorarse más rápido de lo habitual. Frutas que había comprado frescas se marchitaban en cuestión de horas, y el pan que guardaba en su bolsa parecía endurecerse casi de inmediato. Sentía frustración y ansiedad cada vez que abría la alacena, pero al mismo tiempo una curiosidad incómoda. Algo en la casa estaba reaccionando a nuestra presencia, como si detectara nuestra rutina y la alterara a su manera. Las noches se volvieron más difíciles. Tenía sueños que me dejaban sudando y con el corazón acelerado. Me veía de pie en el lecho seco del río, con el sol poniente bañando la arena en tonos anaranjados. Frente a mí, un hombre indígena con vestimenta tradicional me susurraba historias que no alcanzaba a comprender del todo. Su voz era suave, insistente, y cada vez que intentaba escuchar, un miedo inexplicable me hacía apartar la atención. Aloíso dormía profundamente en la habitación contigua, ajeno a mis pesadillas. A veces lo observaba y sentía una mezcla de alivio y culpa. Al mismo tiempo que él estaba seguro, yo estaba atrapada en sensaciones que no podía explicar ni compartir completamente. Guardé los sueños para mí, anotando solo fragmentos vagos en un cuaderno, como si registrar los detalles pudiera mantenerlos bajo control. Durante el día, el pueblo continuaba con su rutina habitual. Vecinos regaban sus jardines, animales domésticos paseaban por las calles y los vendedores ofrecían tortillas y frutas en los mercados. Esa normalidad contrastaba con la perturbación de mi hogar y mis sueños, y cada vez me resultaba más difícil conciliar mi vida diaria con lo que sentía que sucedía entre esas paredes. La tensión crecía lentamente, como un hilo invisible que se estiraba hasta casi romperse. Intenté ignorar los sucesos, centrándome en mis clases y en la adaptación de Aloíso a la escuela, pero la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. En el silencio de la casa podía escuchar pequeños ruidos, el crujir de una tabla, un golpe sordo que parecía provenir de la cocina.
Cada sonido me hacía contener la respiración, preguntándome si sería mi imaginación o si había una presencia que respondía a nuestra vida cotidiana. Al final de cada día, regresaba al río en mis pensamientos, recordando el murmullo que había escuchado la primera tarde. Una parte de mí quería volver y enfrentar lo que fuera que habitaba ese lecho seco, mientras que otra parte deseaba olvidar todo y mantener la vida que estaba intentando construir. El conflicto interior me dejaba exhausta y alerta al mismo tiempo, consciente de que algo más profundo y antiguo me estaba llamando, aunque no supiera aún qué era ni cómo responder. Decidí que necesitaba respuestas. No podía quedarme atrapada en la incertidumbre de los objetos moviéndose, el agua turbia y los sueños inquietantes. Empecé a buscar información sobre la historia del río seco y del pueblo en la biblioteca local. Los archivos eran modestos, con libros antiguos, fotografías en blanco y negro y periódicos olvidados. Pero allí estaba algo que parecía relevante. Menciones de rituales indígenas realizados en la zona, relacionados con el agua y la tierra. Hablé con algunos de los vecinos más viejos, aunque con precaución. Muchos se mostraban reticentes a hablar, desviaban la mirada o cambiaban de tema, como si temieran despertar algo que debía permanecer oculto. Otros, en cambio, mencionaban de manera vaga que el río había sido considerado sagrado y que en tiempos antiguos se hacían ofrendas allí para honrar a los espíritus del agua y de la tierra. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que aquello podía estar conectado con los susurros que había escuchado. Según los relatos, los rituales fueron interrumpidos por colonizadores que consideraban esas prácticas paganas y contrarias a la Iglesia. Desde entonces, se decía que el río nunca fue el mismo, y que en ciertas ocasiones se podía percibir la presencia de lo que quedó pendiente, como si la memoria del lugar reclamara reconocimiento. Cada historia que escuchaba me acercaba a un miedo que no podía ignorar, pero también despertaba una curiosidad intensa. Necesitaba entenderlo. Empecé a documentar todo con detalle. Tomé fotografías del lecho seco, dibujé mapas de la zona y anoté cada observación que parecía relevante. Cada piedra, cada árbol junto al río, cada sombra que se proyectaba al atardecer se convirtió en una pieza de un rompecabezas que todavía no lograba armar por completo. La sensación de estar siendo vigilada permanecía constante, pero ahora podía relacionarla con algo tangible, un pasado interrumpido que parecía reclamar su espacio. Una tarde, mientras revisaba antiguos recortes de periódicos, encontré referencias a ofrendas de flores, velas y semillas depositadas en el río por los indígenas locales. Recordé entonces el susurro del hombre que aparecía en mis sueños, como si me guiara a prestar atención a lo que había sido ignorado por generaciones. Cada detalle aumentaba la sensación de responsabilidad. Ya no podía simplemente pasar por alto lo que estaba ocurriendo. Aloíso me observaba con cierta preocupación, notando mi creciente obsesión por el río y los archivos antiguos. Intenté explicarle que investigaba la historia del lugar y que todo era por curiosidad académica, pero él percibía mi inquietud y la intensificación de mis noches en vela. La sensación de que algo invisible nos seguía me hacía temer por su seguridad. Y por primera vez comprendí que este misterio no era solo sobre mí. Mientras pasaban los días, comprendí que el río no solo había sido un curso de agua, sino un espacio sagrado, un punto de conexión entre las personas y la memoria ancestral. Los disturbios en mi casa y los susurros no eran caprichos de mi imaginación, eran manifestaciones de un pasado que reclamaba reconocimiento. Sentí una mezcla de miedo y respeto profundo, consciente de que cualquier acción equivocada podría alterar algo que no comprendía del todo. Decidí dejar el río tal como estaba. No moví ni una piedra, no retiré hojas, no intenté recrear las ofrendas que los antiguos realizaban. Documenté todo en mi cuaderno,
con fotos y dibujos, como si mi registro pudiera cumplir de alguna manera con la memoria del lugar. Sentí un alivio momentáneo, pensando que, al respetarlo, quizás los susurros se calmarían. Pero esa noche, cuando el pueblo estaba envuelto en silencio, escuché de nuevo las voces, más claras y firmes que antes. Parecían provenir del lecho seco, pero al mismo tiempo llenaban cada rincón de la casa. Susurraban mi nombre, pero no como un llamado amable. Había en ellas una urgencia que me hacía sentir que debía irme. Me senté en la sala, intentando racionalizarlo, pero el miedo no era producto de la imaginación. Era tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias. Aloíso dormía, ajeno a todo, y eso me hizo sentir doblemente responsable y vulnerable. No comprendía cómo un lugar podía expulsarme sin tocarme, solo con presencia y voces. Me sentí pequeña, insignificante frente a algo antiguo y paciente que observaba mis acciones y medía mi respeto. La sensación de no pertenecer allí era profunda y abrumadora. Comprendí que el río y su historia no eran solo recuerdos, sino guardianes de un límite que no debía cruzarse. El peso de ese conocimiento me hizo temer por nuestra permanencia en el pueblo. Al final, me quedé despierta, escuchando las voces mientras las sombras se alargaban en la casa. Sabía que, por mucho que quisiera, ya no podía ignorar el llamado del río ni la advertencia que transmitía. No sabía cuánto tiempo permaneceríamos aquí, ni si alguna vez podría acostumbrarme del todo. Solo podía esperar, consciente de que aquel lugar antiguo y silencioso había marcado sus reglas y que nosotros éramos visitantes, sujetos a ellas, en un territorio donde la memoria y los susurros eran más poderosos que cualquier explicación racional. Desde que decidí no volver al río, los sueños y otros fenómenos, como las voces, se volvieron menos frecuentes y las perturbaciones en la casa disminuyeron. Pero la sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Cada paso que doy por el pueblo me hace sentir que presencias antiguas siguen mis movimientos, que sus ojos invisibles registran cada gesto y cada decisión. Hay un silencio cargado de intención en el aire, como si esas fuerzas quisieran recordarme que estoy de paso, y que mi permanencia aquí solo es tolerada mientras cumpla las reglas no escritas de un lugar que guarda recuerdos y secretos mucho más antiguos que yo. Hola, me llamo Rogerio. Llegué a Paseo el Alto con la idea clara de que ese cambio iba a salvarnos. Veníamos de la capital del estado, Guanajuato, del ruido constante, de los espacios cerrados y de la sensación de que los días se nos iban sin dejar nada firme. Comprar ese rancho fue una apuesta total. Puse ahí todos mis ahorros, cada peso que había juntado durante años de trabajo, convencido de que la tierra, si se le respeta, siempre devuelve algo. Pensaba en mis hijos corriendo libres, en Isaura, mi esposa, respirando tranquila, en una vida más simple y honesta. Las primeras jornadas fueron agotadoras, pero tranquilas. El campo estaba seco, el maíz ya había pasado su mejor momento y crujía al caminar entre las hileras. Me acostumbré rápido al silencio del lugar, a levantarme antes del amanecer y revisar el terreno mientras el aire todavía era frío. No sentía miedo, solo esa mezcla de cansancio y satisfacción que llega cuando uno cree haber tomado la decisión correcta. Una mañana, durante la primera semana, noté algo extraño en el maíz seco. Entre las plantas había marcas claras en el suelo, huellas que formaban círculos casi perfectos. No eran profundas, pero sí constantes, como si alguien hubiera caminado con calma, dando vueltas en el mismo sitio. Al principio no les di importancia. Pensé en algún animal nocturno o en muchachos de los alrededores que cruzaban el terreno sin permiso.
Aún así, no dejaba de parecerme raro que no hubiera rastros de entrada ni de salida. Conforme pasaron los días, las marcas siguieron apareciendo. Cada amanecer encontraba nuevos círculos, siempre en lugares distintos del sembradío, pero con el mismo patrón. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar, una sensación leve, como cuando alguien te observa desde lejos y no logras ubicar de dónde viene esa mirada. Caminaba entre el maíz con más cuidado, escuchando el sonido seco de las hojas y tratando de convencerme de que todo tenía una explicación sencilla. Isaura notó mi inquietud antes de que yo la aceptara. Me veía salir más temprano de lo normal, regresar con el ceño fruncido y revisar el campo una y otra vez. Yo evitaba preocuparla, le decía que eran cosas del terreno, detalles sin importancia. Sin embargo, por dentro empezaba a pesarme la idea de que algo no estaba bien y que ese algo había comenzado apenas llegar. Las noches seguían siendo tranquilas, demasiado tranquilas. Me acostaba cansado, pero el sueño tardaba en llegar, y en mi cabeza siempre aparecían esas figuras circulares marcadas en la tierra. Pensaba en el dinero invertido, en la responsabilidad que tenía con mis hijos y en lo mucho que dependíamos de que ese lugar funcionara. No sentía terror todavía, pero sí una inquietud persistente, como si la tierra, desde el primer momento, estuviera tratando de decirme algo. Con el paso de los días, las marcas en el maíz dejaron de ser lo único que me inquietaba. Empezaron a suceder cosas dentro de la casa, pequeñas al principio, tan comunes que uno podría ignorarlas si no estuviera ya con los nervios tensos. Un vaso apareció estrellado en la mesa sin que nadie lo hubiera tocado, y una lámpara se fundió apenas unas horas después de haberla cambiado. Pensé en la mala calidad de las cosas, en descuidos míos, en simples coincidencias. Luego los incidentes se repitieron con demasiada frecuencia. Los focos estallaban con un chasquido seco que nos hacía brincar a todos, incluso en habitaciones donde casi no se usaba la luz. Algunos platos se rajaron solos, sin golpes ni caídas. Isaura empezó a revisar todo con más cuidado, como si la casa misma se hubiera vuelto frágil. Yo intentaba mantener la calma, pero cada ruido inesperado me hacía apretar la mandíbula. Algo más empezó a notarse en el ambiente. Dentro de la casa se instaló un olor persistente a tierra mojada, como después de una lluvia fuerte, aunque afuera el suelo seguía seco y el cielo limpio durante semanas. Abríamos puertas y ventanas, limpiábamos, cambiábamos trapos y recipientes, pero el olor regresaba, sobre todo por las noches. No era fuerte, pero sí constante, y terminaba por meterse en la cabeza. La comida comenzó a echarse a perder demasiado rápido. El maíz almacenado amanecía con manchas de humedad. El frijol fermentaba antes de tiempo y hasta el pan se ponía duro en un solo día. Isaura se preocupaba más de lo normal por la despensa, revisando todo antes de cocinar. Yo veía en su cara que algo le pesaba, aunque evitaba decirlo en voz alta para no inquietar a los niños. Por las noches, cuando el rancho quedaba en silencio, empecé a escuchar pasos en el patio. No eran ruidos fuertes ni carreras, eran pasos lentos, medidos, como si alguien caminara dando vueltas alrededor de la casa. Al principio pensé que podía ser algún animal, pero el sonido no coincidía con eso. Me levantaba, salía con cuidado y no encontraba nada, ni personas, ni huellas claras en la tierra dura. Los niños también empezaron a cambiar. Pietro se volvió más callado y evitaba ir solo hacia ciertas partes del terreno. Eduarda se despertaba a medianoche sin saber explicar por qué, con los ojos abiertos y el cuerpo tenso. Jimena jugaba menos y pasaba más tiempo mirando hacia el patio, como si esperara algo que yo no podía ver. Todo eso me llenaba de una inquietud profunda, más fuerte que cualquier ruido. Isaura ya no disimulaba del todo su preocupación.
Se notaba en la forma en que limpiaba, en cómo dejaba pequeños objetos religiosos en distintos rincones de la casa, en sus rezos silenciosos antes de dormir. Yo la observaba sin decir nada, sintiendo una mezcla de culpa y terquedad, convencido de que debía encontrar una explicación lógica antes de aceptar cualquier otra cosa. Con cada noche que pasaba, la sensación de no estar solos se hacía más clara. No era un miedo repentino, sino algo lento, que se metía en el cuerpo como el frío. Empecé a sentir que la casa ya no nos pertenecía del todo, que el rancho nos toleraba, pero no nos aceptaba. Y esa idea, más que cualquier ruido o objeto roto, fue la que comenzó a quitarme el sueño. Llegó un punto en que ya no pude seguir fingiendo que todo era producto del desgaste o de la mala suerte. La inquietud se había instalado en la casa y también en mí, y sentía que, si no hacía algo, iba a terminar enfermándonos a todos. Empecé por lo único que me parecía razonable: revisar la historia del terreno. Fui a la presidencia municipal de Apaseo el Alto y pedí acceso a los documentos antiguos de la propiedad, convencido de que ahí encontraría alguna respuesta práctica. Los registros no estaban completos, pero decían más de lo que yo esperaba. Aparecían nombres tachados, cambios de dueño poco claros y referencias a antiguas disputas por esas tierras. No había fechas precisas ni explicaciones detalladas, solo la sensación de que algo había quedado sin resolverse. Al leerlos, sentí un peso extraño en el pecho, como si la tierra no hubiera sido entregada del todo, sino arrancada a la fuerza en otro tiempo. Con esos papeles en la cabeza, busqué a doña Laurinda. Quien me habló de ella fue el empleado de la presidencia municipal que me atendió. Me comentó que, si yo quería conocer detalles de la historia de la región, debía buscarla, que doña Laurinda tenía casi 100 años y que todos por ahí la conocían, que había vivido mucho, visto muchas cosas y aprendido también de sus padres ya fallecidos, quienes fueron de las primeras familias en establecerse en la zona. No fui con ella pensando en brujerías ni en cuentos, sino porque era conocida por saber la historia antigua del lugar y por respetar los usos de antes. Al contarle, de manera general, lo que estaba ocurriendo en el rancho, noté que su expresión cambió. Se volvió más seria, como si confirmara algo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Ella me explicó sin dramatismos que esas tierras habían pertenecido a una familia indígena muchos años atrás y que les fueron quitadas de mala manera. Según los recuerdos que se conservaban en la región, nunca hubo una reparación real, solo silencios y papeles firmados por otros. Me hizo entender que, para los antiguos, la tierra no se vende como cualquier cosa, y que cuando se le falta al respeto, responde a su manera. También me habló de los espíritus ligados al lugar, no como algo violento, sino como presencias inquietas, atadas a la memoria de la tierra. Me dijo que esas manifestaciones solían aparecer cuando alguien se instalaba sin reconocer lo que hubo antes. No usó palabras de miedo, pero cada frase suya me dejaba más claro que el problema no se iba a resolver ignorándolo. La recomendación fue directa y difícil de aceptar. Si no estaba en mis manos devolver todo el terreno, al menos debía ceder una parte a una familia indígena local, como un gesto de reparación. No se trataba de caridad ni de perder por perder, sino de reconocer una falta antigua y permitir que la tierra encontrara algo de equilibrio. Al escuchar eso, sentí cómo se me cerraba el estómago. Esa noche casi no dormí. Pensaba en el dinero invertido, en los años de trabajo que representaba ese rancho y en el futuro de mis hijos. Cada metro de tierra significaba seguridad para nosotros, pero al mismo tiempo recordaba las huellas en el maíz, el olor a tierra mojada dentro de la casa y los pasos alrededor del patio. Todo parecía empujarme hacia una decisión que no quería tomar. Isaura notó mi desvelo y mi silencio.
Sin decirlo directamente, me hizo sentir que ella también percibía que aquello no iba a terminar bien si seguíamos como hasta entonces. No hubo discusiones ni reproches, solo una comprensión pesada, compartida. Para cuando amaneció, supe que, aunque me doliera, no podía seguir ignorando lo que la tierra nos estaba exigiendo. Tomar la decisión fue más difícil de lo que imaginé, pero una vez hecha, sentí que no había marcha atrás. Inicié el proceso para ceder una parte del terreno a una familia indígena de la región, siguiendo lo que me habían indicado. No hubo ceremonias ni palabras especiales, solo trámites sencillos y un acuerdo claro. Aún así, mientras avanzaba con todo, tenía la sensación de estar devolviendo algo que nunca me perteneció del todo. Los cambios no fueron inmediatos, pero sí evidentes con el paso de los días. Las huellas en el maíz dejaron de aparecer cada mañana, y cuando lo hacían, eran menos marcadas y más dispersas. Dentro de la casa, los objetos dejaron de romperse sin motivo y el aire se sentía distinto, más ligero. El olor a tierra mojada comenzó a desaparecer, como si la humedad se hubiera retirado poco a poco. Las noches se volvieron más tranquilas. Los pasos en el patio se escuchaban cada vez menos, hasta que dejaron de hacerlo por semanas enteras. Los niños recuperaron algo de la calma. Pietro volvió a recorrer el terreno sin tanto recelo. Eduarda dormía mejor y Jimena dejó de quedarse mirando el patio sin razón aparente. Isaura también parecía respirar con más tranquilidad, aunque seguía cuidando la casa con el mismo esmero de siempre. A pesar de todo, nunca sentí que el problema hubiera desaparecido por completo. En algunas madrugadas, al revisar el campo, encontraba una marca aislada en la tierra seca, como un recordatorio silencioso. No era algo que provocara pánico, pero sí respeto. Entendí que ciertas cosas no se van, solo se apaciguan cuando se les reconoce. Con el tiempo aprendí a caminar el terreno con otra actitud. Dejé de verlo únicamente como una propiedad y empecé a tratarlo como algo vivo, con memoria. Cada siembra, cada paso, lo hacía con más cuidado, consciente de que había historias enterradas bajo mis pies. Esa comprensión cambió la forma en que me relacioné con el rancho y con mi propio trabajo. Hoy seguimos viviendo ahí. El campo produce, la casa se mantiene en pie y mis hijos han crecido en ese espacio que tanto deseé para ellos. Sin embargo, nunca olvido lo que ocurrió. Sé que hay lugares que no se conquistan, solo se habitan con permiso, y que la tierra, cuando ha sido herida, nunca olvida del todo.